vamos a sumergirnos en unos documentos, la verdad es que muy interesantes, que hablan de un concepto clave, saberes. Y ojo, que parece ser mucho más que una simple palabra. Es, bueno, toda una filosofía que intenta cambiar la forma de ver el conocimiento y la cultura desde Honduras. Sí, es un enfoque bastante particular. La documentación viene de la Folklore Production Academy Honduras, la FPAHN, una institución que, bueno, según leemos en estos papeles internos, se dedica a la formación cultural integral, a fortalecer la identidad. Y lo que tenemos aquí es su concepto fundacional, la base sobre la que levantan todo su edificio, digamos. La piedra angular, sí. Así que pues nada, vamos a meternos a fondo con esto. Nuestra idea hoy es explorar en detalle qué significa saberes para ellos. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿qué implica esto? Pues para la educación, para la cultura allí en Honduras y para esa conexión con las comunidades. Hay ideas potentes aquí, la verdad. Desde luego. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es saberes? Porque los documentos insisten mucho. Saberes no es una metodología ni una estrategia puntual. Es una noción filosófica. O sea, que va más allá de una receta o una técnica. Exacto. Y ahí está, yo creo, lo más interesante. No es solo ponerle un nombre. Saberes, tal como lo plantean, es una forma de entender el conocimiento como algo, bueno, algo vivo, que está situado en un lugar, en un contexto, y que además es plural, tiene muchas caras. ¿Plural en qué sentido? Pues que no solo reconocen el saber académico, el de los libros, digamos, le dan el mismo valor, o al menos la misma legitimidad, al saber popular, al que viene de las tradiciones, de los ancestros, e incluso al conocimiento más nuevo, el que llaman emergente, el que está surgiendo ahora. O sea, que ponen al mismo nivel el conocimiento formal, universitario si quieres, con el que sale de la experiencia directa, de la vida en la calle, de las prácticas culturales de la gente. Vaya, eso ya es un cambio de chip importante respecto a lo habitual. Totalmente. Y fíjate, no es algo que se inventen de la nada, ¿eh? Mencionan que se inspiran en corrientes de pensamiento crítico latinoamericanas muy fuertes. Citan a Paulo Freire, claro. El de la pedagogía del oprimido, ¿verdad? Ese mismo, el pedagogo brasileño que decía que la educación tiene que liberar. Y también a Orlando Falsborda, el sociólogo colombiano de la investigación Acción Participativa. La clave, según explican, es romper con esa idea tan jerárquica de que el conocimiento solo va de arriba a abajo. Del que sabe al que no sabe, básicamente. Justo. Quieren romper con eso. Y lo dicen con una frase que me pareció muy directa, la recogen tal cual. El conocimiento no se transmite, se construye colectivamente. Construcción colectiva. Eso implica diálogo, ¿no? Claro. Implica que el aprendizaje se basa en el diálogo, en el intercambio, no en que alguien imponga una verdad. Es un conocimiento que se vive, que se experimenta, no es algo que acumulas en la cabeza y ya está sin conexión con la vida. Y aquí hay algo que me llamó mucho la atención. Subrayan, pero mucho, que este concepto no es una teoría que han cogido de fuera y la han plantado allí. Eso es. Dicen que nace desde adentro, desde la propia experiencia de la academia, de su trabajo con las comunidades, de su historia en Honduras. Usan una imagen muy potente. Dicen que es una palabra que brota del suelo pedagógico hondureño. Esa idea de arraigo es fundamental para ellos, sí. Se convierte en el hilo conductor de todo lo que hacen. De hecho, tienen una frase que lo resume muy bien, creo. Es sembrar futuro desde la raíz. No es solo instruir, es cultivar algo que tiene sus raíces bien metidas en la cultura propia. Vale. Creo que la filosofía de base se entiende. Pero, claro, ¿cómo llevas esto a la práctica? En el día a día de la enseñanza. Mencionan que saberes es su principio filosófico-pedagógico. ¿Qué significa eso en la realidad de un aula o de lo que sea que usen como aula? Pues significa que toda su manera de enfocar la educación se guía por esta idea, y lo desglosan en varios puntos, como pilares. El primero, la pluralidad, que ya comentamos, aceptar y valorar distintos tipos de saber. El segundo, algo que suena muy bien, una pedagogía del encuentro. Pedagogía del encuentro. A ver, explícame eso. ¿Encuentro entre quiénes? Entre todos, en realidad. Sí, entre profesores y alumnos, claro, pero va más allá. Quiere decir que el aprendizaje no se queda encerrado en el edificio de la academia. El aula, digamos, se expande. Sale a la comunidad, al territorio, se aprende con el entorno, desde la realidad local. Es un encuentro entre la academia y la vida, entre saberes distintos, entre personas diversas. Entiendo. Romper un poco la torre de marfil académica, ¿no? Algo así, sí. Y hay más. Tercero, una ética del reconocimiento.
Esto es muy importante para ellos. Buscan de forma activa, legitimar y dar voz a conocimientos y a personas, a grupos, que históricamente han sido ninguneados por el sistema educativo más tradicional. Es una cuestión de justicia cultural, podríamos decir. Justicia cultural. Es un término potente, sí. Lo es, desde luego. Y el cuarto pilar que mencionan es una acción formativa que no busca solo transmitir contenidos. El objetivo es más profundo, construir sentido, que la gente que se forma allí sienta que pertenece a su cultura, que conecte lo que aprende con quién es, con su identidad. Como dicen ellos mismos, quieren ser una academia que aprende desde los márgenes, desde la raíz, desde la gente. Esto suena a replantearse el modelo educativo de arriba abajo, ¿eh? Supongo que implica cambiar muchas cosas concretas. ¿Cómo afecta el currículum a las metodologías que usan? En el saber en asignaturas sin conexión, sino que relacionen los contenidos con el patrimonio cultural, con la memoria histórica, con la identidad del lugar. Proponen usar metodologías muy participativas. Tipo, Pues como la investigación-acción, esa idea de investigar problemas reales con la gente de la comunidad para buscar soluciones juntos, o usar testimonios orales, historias de vida, la co-creación de proyectos culturales. ¿y la evaluación? También cambia. Me imagino que el típico examen aquí no encaja mucho. Pues no. Se orienta más a una evaluación formativa, que no se centre solo en poner una nota, sino que valore los procesos de aprendizaje, cómo se dan, en qué contexto y, sobre todo, las transformaciones que genera, tanto a nivel personal como en la comunidad. Claro. Y esto, lógicamente, exige una formación muy específica para los docentes, para los tutores. No pueden ser simples transmisores de información. Tienen que ser facilitadores de ese diálogo entre el saber académico y el saber comunitario. Les llaman puentes culturales. Puentes culturales. Bonita metáfora. ¿Y los espacios de aprendizaje entonces ya no son solo el aula tradicional? Para nada. El propio territorio, el pueblo, el barrio. Eso es un aula, un archivo local, aunque sea un archivo oral de historias contadas, es un espacio de aprendizaje. La práctica artística, música, danza, teatro popular, artesanía, todo eso son fuentes de conocimiento vivas, incluso una conversación en la plaza del pueblo. Abre mucho el abanico de dónde y cómo se puede aprender. Muy bien, tenemos la filosofía, la pedagogía, pero esto tiene que notarse en acciones concretas, ¿no? Para que no se quede solo en el papel. Vi un lema en un material que decía algo como «transformamos saberes en soluciones». ¿Cómo se ve saberes en la estructura, en las actividades diarias de la academia? Pues mira, según describen, se ve reflejado en un montón de cosas. Es como si este concepto lo impregnara todo en la institución. Por ejemplo, lo usan como eje transversal en todos sus programas de formación que tienen que ver con patrimonio cultural. Pero también da nombre a actividades concretas. Organizan talleres que llaman saberes en diálogo o ciclos de conferencias sobre saberes del territorio. O sea que lo usan activamente en cómo llaman a las cosas, en su programación. ¿No es solo un principio abstracto guardado en un cajón? Efectivamente. Y va más allá, ¿eh? Crean programas académicos enteros bajo este concepto. Mencionan un diplomado en saberes del territorio o una cátedra de saberes interculturales. Tienen también líneas editoriales, una colección saberes, una revista Saberes en Diálogo, organizan eventos periódicos como un Encuentro Nacional de Saberes o unas jornadas de saberes vivos. Está muy presente, vamos. Incluso leí que afecta a la identidad visual, a los logos, los lemas. Sí, lo llaman una arquitectura conceptual. Es como la estructura invisible que da coherencia a todo lo que hacen, desde un curso muy específico hasta su imagen pública. Y ojo, no solo para su funcionamiento interno. ¿A qué te refieres? ¿Lo aplican fuera también? Pues parece que sí. Diseñan servicios para otras organizaciones o para investigadores o para la gente que llaman portadores de tradición, basados en esta filosofía. Hablan de crear modelos operativos, acompañamiento académico y soluciones simbólicas. Dicen que su enfoque mezcla filosofía, arte y gestión, para ayudar a otros a trabajar con el patrimonio cultural de una manera que genere excelencia, justicia y memoria viva. O sea que intentan exportar su modelo, su forma de hacer. Qué interesante que ofrezcan eso a otros. Y volviendo a cómo funciona por dentro, ¿definen hasta el perfil que debe tener un tutor allí? ¿Cómo es un tutor alineado a saberes?
No me imagino al típico profesor universitario, la verdad. Pues no, no exactamente. Lo describen más bien como un facilitador de procesos. Alguien comprometido con la pedagogía crítica, esa idea de que la educación debe ayudar a cuestionar la realidad y con reconocer la diversidad de saberes. Necesita competencias académicas, por supuesto, pero ponen mucho el acento en otras cosas. ¿Cómo cuáles? Me llamó la atención eso de las competencias comunitarias. Pues mira, piden competencias metodológicas para saber usar enfoques participativos como la investigación-acción. Competencias comunicativas para poder hablar tanto el lenguaje académico como el lenguaje más cercano a la gente. Competencias de investigación para poder recoger y analizar las experiencias locales y generar conocimiento desde ahí. Y crucialmente, esas competencias comunitarias. Saber crear confianza con la gente, saber escuchar de verdad, entender cómo funcionan las cosas en cada lugar. O sea que no basta con saber mucho de lo tuyo. Tienes que saber estar en la comunidad y, sobre todo, estar dispuesto a aprender de ella. Exacto. Buscan gente con apertura al diálogo, con respeto profundo por otros saberes, con compromiso ético y, muy importante, con disposición a aprender con los estudiantes y las comunidades. No es alguien que llega a enseñar y punto, sino alguien que facilita un aprendizaje mutuo. ¿Y todo esto cómo se organiza en asignaturas, en un plan de estudios? Pues proponen una estructura bastante coherente con todo esto. La organizan como por bloques. Hay asignaturas base sobre patrimonio, memoria, identidad, territorio, los conceptos clave. Luego asignaturas metodológicas, donde se aprende a hacer investigación-acción, a sistematizar experiencias, las herramientas, digamos. También hay asignaturas de vinculación, que son las que impulsan proyectos concretos con las comunidades. Y muy interesante, asignaturas artísticas que exploran la música, la danza, el teatro popular, las artes visuales, no solo como objeto de estudio, sino como fuentes de saber en sí mismas. Y finalmente, asignaturas reflexivas sobre ética, interculturalidad, pedagogía crítica, para pensar sobre lo que se está haciendo. Parece un entramado bien pensado, ¿sí? ¿Y cómo conectan todo esto para que no sean piezas sueltas? Utilizan lo que llaman estrategias transversales, mencionan la cátedra Saberes como un espacio continuo de debate, los laboratorios territoriales, que son básicamente trabajo de campo, aprender haciendo, las jornadas de saberes vivos para compartir experiencias y testimonios, y una cosa llamada portafolio de saberes, que parece una forma de evaluación más cualitativa y continua. Buscan que la formación sea muy integral y pegada a la realidad. Hemos visto que saberes, cómo lo aplican en la enseñanza, en la estructura, pero los documentos insisten una y otra vez en que es un concepto fundacional. ¿Por qué le dan tanta vuelta a eso? ¿Qué quiere decir que sea fundacional? Leí una frase que me impactó. Saberes no es una palabra decorativa, es una arquitectura conceptual, que lo une todo. La misión, la práctica, la comunidad, la investigación. Esa es la pregunta clave, yo creo, porque no es solo un enfoque más, sino que es la base de todo el proyecto. Los propios documentos intentan justificarlo de forma muy clara. Identifican como 4 razones principales por las que lo consideran fundacional. A ver, ¿cuáles son esas 4 razones? La primera, porque articula una visión propia del conocimiento. Es decir, no se limitan a adoptar la visión tradicional, la occidental, la academicista. Proponen su propia manera de entender qué significa conocer. Una epistemología propia, diríamos, en términos técnicos. Una visión donde el conocimiento es plural, está situado, conectado a la experiencia, a la memoria, al cuerpo, a la comunidad, y esta visión es la que guía cómo enseñan y cómo aprenden. Entendido. Una base filosófica propia sobre qué es saber. La segunda. Segundo, porque da sentido y coherencia a toda la práctica pedagógica. No es un añadido, es la brújula que orienta el día a día. Les sirve para diseñar currículos que sean relevantes para Honduras, para elegir metodologías participativas, para evaluar de una forma más humana y para formar a sus tutores como esos puentes culturales. Convierte la educación, según ellos, en un acto de reconocimiento y de construcción de sentido compartido. Tiene lógica. Una visión clara que guía la acción. El tercer punto. Mencionaste antes algo de la ética.
Exacto. El tercer punto es que saberes representa una postura ética institucional. Adoptar esta filosofía no es algo neutro, implica tomar partido. Significa, por un lado, afirmar la dignidad de los saberes populares, comunitarios, que a menudo se menosprecian. Significa también promover activamente la inclusión de voces que normalmente no se escuchan. Y significa defender el patrimonio cultural no como algo de museo, sino como algo vivo, útil para educar y para construir el futuro. Y por último, significa formar ciudadanos críticos, conscientes de su cultura y comprometidos. Hablan de una ética del respeto, del diálogo y de la transformación social desde la cultura. Podríamos llamarlo una apuesta por la justicia cultural, como decías antes. Una postura ética muy marcada, sí. Va más allá de lo puramente pedagógico. ¿Y la cuarta razón? La cuarta es más estratégica, si quieres, pero también importante, porque les permita proyectarse como institución. Al tener un concepto tan propio y potente como saberes en el centro, la academia puede construir una identidad clara, una marca reconocible, les permite generar modelos de trabajo que quizá otros puedan adaptar, y les posiciona como un referente. En Honduras y quizá más allá, en temas de educación intercultural, gestión del patrimonio, pedagogías críticas, les da una voz propia en el mapa. Entiendo. Entonces, es a la vez filosofía, guía para la práctica, declaración ética y estrategia de posicionamiento, todo junto. El pequeño hasta su visión a largo plazo. Y todo esto, al final, ¿con qué objetivo? Pues fortalecer la identidad cultural hondureña y los lazos entre la gente, a través de una educación que ellos sienten que es más pertinente, más justa y con más capacidad de transformar las cosas. Citaban a Freire al final de una sección, ¿verdad? Sobre la praxis. Sí, cierran con esa idea de Paulo Freire. La praxis es reflexión y acción sobre el mundo para transformarlo. Y presentan saberes como justamente eso, su praxis concreta, su forma de reflexionar y actuar sobre la realidad de Honduras a través de la educación y la cultura. Una praxis que, insisten, nace desde adentro, es raíz y brújula a la vez. Entonces, resumiendo un poco, lo que hemos visto en estos documentos es que saberes es bastante más que una palabra. Es un concepto vivo, casi diría un ecosistema, que intenta tejer lazos fuertes entre lo académico y lo popular, entre la teoría y la vida, entre la cultura, la comunidad y un deseo de cambio social. No es solo un modelo educativo distinto. Parece una apuesta seria por construir futuro desde las propias raíces culturales, con una voz hondureña muy clara. Ciertamente. Es una propuesta con mucha ambición y muy arraigada en su contexto. Y quizá, una reflexión que a mí me surge de este análisis y que podríamos llevarnos más allá de este caso concreto es: ¿qué pasaría si empezáramos a tomarnos más en serio esta idea de la pluralidad de saberes en otros campos? ¿En qué sentido? Pues si reconociéramos de verdad que el conocimiento experto, el académico, es solo una forma de saber, y que el conocimiento que nace de la experiencia, del territorio, de la práctica diaria de la gente, tiene también un valor enorme, no solo como curiosidad cultural, sino como fuente legítima para entender el mundo y para actuar sobre él. Es una pregunta potente, sí. ¿Cómo cambiarían nuestras instituciones? La universidad, las profesiones, nuestra propia idea de qué es ser culto o experto, si abrazáramos de verdad esa diversidad de conocimientos, si dejáramos de mirar por encima del hombro al saber popular o local. Exacto. ¿Qué podríamos aprender de nuevo? ¿Cómo podríamos enfocar los problemas de otra manera si abriéramos más las puertas a esos otros saberes? Es algo para darle vueltas, ¿no crees? Desde luego. Una reflexión final muy interesante para seguir pensando. Con esto terminamos nuestra exploración detallada del concepto saberes de la Folklore Production Academy Honduras. Muchas gracias por la conversación. Hasta la próxima.